una mamá de 40 años, perdón si no ha llegado todavía, Joanita, y una mamá de los 80, que también perdón si no llegaste aún, pero una mamá adulta y una mamá joven, pues creí que era más sabio para que platicáramos sobre el hermoso privilegio de ser mamá y lo que ustedes pueden recomendar a las mamás de la iglesia. Pero antes vamos a orar pidiendo la guía del Señor. Te suplicamos, buen Dios y Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe hoy. Deseamos hablar cosas del diario vivir, pero fundados en tu palabra. Necesitamos respuestas bíblicas, no la vivencia humana. Cierto, Señor, que en algo quizás podría sumarse la vivencia de mujeres sabias, pero sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Y es en tu palabra que queremos fundar nuestra conversación y es con la unción de tu Espíritu que queremos rogar que nos guíes y nos dirijas en la plática de hoy. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a conversar varios temas. Lejos de que parezca un desorden de temas, son las cosas que regularmente le preguntan a este servidor y que ahora pensé era buena idea que ustedes las respondan. Por favor, respondan con espontaneidad. No es una predicación, es una conversación. Piensen que frente a ustedes no está este número de personas que no están cuestionando sus respuestas, sino que quieren un consejo de mamá a hijos. Así es que voy a empezar y creo que por cuestión de edad, Joanita me va a decir sí, que empiece. Mamá Melina, así le dice, ¿verdad, Joanita? Mamá Melina. Así es que haciendo eco de eso, mamá, empezamos con, aunque la pregunta es la misma para las dos y no tenemos que seguir el orden de que hoy usted, después usted, pueden interrumpirse entre ustedes, platiquemos. Pero la primera pregunta es el consejo más importante que darían como mamá a sus hijos y por qué. Empezamos con vos, mamá. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Eso significa que aquí están tus hijos y que lo que vas a hacer es darles ese consejo a tus hijos. Bueno, en primer lugar, buscando el reino de Dios y su justicia. Un poco más cerca. Que lo demás viene por añadidura. Cuando yo conocí al Señor, me enamoré tanto porque el Señor me enamoró y vine por una emergencia. Estaba embarazada de este niño. Entonces era una emergencia muy grave. Y bueno, el Señor fue tan maravilloso, ya estaba en su plan, que el día que yo acepté a Cristo, ese mismo día el Señor me sanó, sanada totalmente. Era un mal de orín que no se me podía controlar por nada del mundo. Y bueno, a raíz de la gratitud que yo tenía, me enamoré tanto del Señor, que yo quería saber todo del Señor. Paso a paso me bauticé. Luego la persona que me ayudó a llevarme a Cristo me dijo, no te vayas a quedar a ser hermana de banca. Yo, ¿qué es eso? Dije yo. Que tenés que servir al Señor. Y yo, ¿qué es eso? Decía, porque estaba recién. Luego tenés que diezmar, otra cosa difícil para mí. Y bueno, ella me fue enseñando los pasos, pero yo estaba enamorada y más que agradecida con el Señor por lo que ya había sucedido, que era algo grandioso. Entonces, a raíz de eso, yo también quería que mis hijos se enamoraran del Señor como yo estaba enamorada. Y yo traje a mis hijos conmigo. Y ellos no venían de buena gana, ellos se rebelaban. Y el que más se rebelaba es el que tengo aquí a la derecha. Ese me confrontaba y me decía, ¿y por qué nos tenés que obligar? ¿Y por qué a mi papá no lo obligás?
porque a él no lo puedo obligar, pero a ustedes sí. Pero gracias a Dios que mi esposo fue sabio y les dijo, no los puede obligar ella, pero el cincho sí lo va a obligar. Y bueno, a raíz de eso, como yo servía, ellos tenían que servir. Y ya pueden imaginarse unos niños, adolescentes, ellos no querían andar en esas cosas que ni las entendían igual que yo. Pero formamos un trío. Leonel tocaba la guitarra, Aníbal tocaba la guitarra, Marlene tocaba la batería, Carlos tocaba la batería, todos estábamos sirviendo en la iglesia. Yo solo así. Todos éramos servidores del Señor. Y yo lo que más anhelaba era que mis hijos fueran servidores. Yo no pensaba en que mis hijos fueran profesionales. No, en mi mente no alcanzaba que mis hijos podían ser profesionales. Ahora, te voy a interrumpir porque el tiempo no nos va a alcanzar. Y yo sé que tú me dijiste que cuando empezaras a hablar iba a ser difícil por tu testimonio largo. Pero entiendo que estás usando parte de tu testimonio para ir al consejo de lo que le dirías ahora a los hijos. Exactamente, a eso voy ahorita. Que lo más importante en la vida es enseñarles a los hijos el temor y el amor al Señor. Porque debido a eso, el Señor fue tan lindo que me permitió ver a mis hijos formados académicamente, pero a través de ellos haber buscado al Señor, haber amado al Señor y haberle servido. Lo demás ya fue el Señor. Nuestra capacidad como padres no era para que nuestros hijos fueran académicos, pero la misericordia de Dios fue tan grande que ellos pudieron formarse académicamente y lo hicieron por sus propios medios, pero con el corazón en Cristo. Entonces, en resumen, lo que le estás diciendo a los hijos es... A los hijos, sí, que tienen que ser obedientes y seguir el ejemplo de sus padres, porque debiera de ser así, que los padres debiéramos de ser el buen ejemplo para nuestros hijos, porque los hijos siempre, aún... Sí, pero ¿y si no lo son? ¿O si no lo somos? Eso iba a decir, que aún siendo los padres cristianos y siguiendo al Señor, los hijos se rebelan muchas veces, pero el consejo de nosotros, pero también la vivencia nuestra, un día ellos entienden y son alcanzados por la misericordia. Joanita, ¿qué les dice a los hijos? Bueno, buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Quizás igual para darle un consejo a los hijos, igual yo me pongo como una hija y creo que el mejor regalo que nosotros como hijos podemos darles a nuestra mamá, a nuestros papás y sobre todo a Dios es que nosotros le honremos y que le busquemos, como lo mencionó primero la hermana Melita, que busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás va a ser agregado. Si quizás como hijos nosotros estamos siendo muchas veces rebeldes, debemos de entender de que, y lo vamos a llevar al contexto de que estamos celebrando pues el Día de la Mamá, pero que no solo va a ser esta fecha, sino que va a ser siempre, y que como hijos debemos de nosotros de honrarles. Y si usted como hijo está acá y su mamá no conoce del Señor, déjeme decirle, hijo, hija, de que no sé qué está esperando, que debe de traer a su mamá para que conozca del Señor. Y si es una mamá que aún así, que no quiere, que ya tiene una cultura bastante metida en su cabeza, ore mucho para que el Señor pueda cambiar ese corazón como en su momento lo hizo con mi mamá, para poder conocer del Señor. ¿Su mamá era cristiana primero o usted, Joanita? Primero. Usted conoció al Señor primero y usted sí. Llevó a los pies del Señor a su mamá. Sí, y así ha llegado también mi familia. Bueno, siguiente, ahora empiezo con usted. El consejo más importante que usted como mamá esposa le diría a las mamás esposas. Bueno, como una mamá esposa, creo que somos, la palabra de Dios dice que la mujer somos como un vaso
somos frágiles, aparentemente, pues en un contexto, no porque nosotros nos quebrantemos por cualquier cosa, pero que debemos de ser duras en el aspecto espiritual, hermanas, mamás, esposas, debemos de ser esas intermediarias entre el Señor para que en su momento nuestra familia esté siempre siendo alcanzada y que nuestra familia esté siempre agradando al Señor, porque quizás podemos estar gozando de muchas cosas y tal vez no podemos tener esa paz, no podemos tener un gozo, pero solo el gozo que nosotros podemos tener como mujer, como esposa, como madre, solo nos la puede dar el Señor Jesús, no lo puede dar el esposo y tampoco nos lo pueden dar nuestros hijos. Perdone, a ver si entendí bien, usted usó la palabra intermediaria. Sí. Está hablando de que usted es algo así como la parte que concilia a la familia y el Señor. Sí, pastor. Pues porque nosotros como mujeres también formamos un papel importante, que somos influyentes en nuestro hogar. Entonces, si nosotros… Yo creo que ya le entendí. Suponga que usted no fuera esa mujer que se esfuerza espiritualmente en ser la parte conciliadora espiritual. ¿Qué pasaría en su hogar? Pues un desastre. La verdad es de que si nosotros somos en nuestro caso, las mujeres somos las que lleva, pues, es lo contrario de una mujer conforme al corazón de Dios, creo que ese hogar no va a haber paz. O sea, esto lo dijo usted, pero no sé si lo dijo bien. Es decir, si yo lo entendí bien. Sí. Aquellos hogares donde la mujer no es una mujer espiritual, ¿los hogares son un desastre? ¿Eso dijo? Sí. Sí, eso dije, porque realmente nosotros sabemos de que nuestro propósito no es solo venir aquí a la tierra, nacer, crecer, reproducirnos y vivir una vida solo porque sí, sino que nuestro propósito debe de ser agradar al Señor. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Si cree usted, mujer, que no tiene un propósito, primero en su familia es el que usted sea la intermediaria para poder hacer que su familia conozca del Señor, si no lo son. Si ya nacieron en el camino del Señor, créanme que igual eso no nos lo va a asegurar que todo va a estar bien, pero debemos de estar siempre seguras de que en el Señor nosotros vamos a encontrar paz y vamos a ser las intermediarias de poderlo hacer como mujeres. Ivánita, sé que usted es mujer de negocios y es, si no las dos manos de Fabricio en sus negocios y los pies también. Sí. Son bromas. No, sabemos que sí. Sabemos que es mamá. Sabemos que es líder del Ministerio de Mujeres en la iglesia. Entonces, con propiedad, yo creo que puedo preguntar esto. ¿Qué opina de esas mujeres que creen que no es importante la parte espiritual, que ellas solo quieren ser mujeres de negocios o ejecutivas o empresarias o mujeres de trabajo en casa, cuidar a sus hijos y que hasta ahí llega su rol? De hecho, a lo mejor están enfadadas ahorita mismo con usted porque usted dijo que esos hogares son un desastre. Bueno, perdón, pero la verdad es de que lo tenemos que decir y no todo, nuestro entorno no es lo que va a llevar felicidad a nuestras vidas. Si como mujer creemos de que solo el poder hacer negocios, el poder ser una excelente mamá, lo cual está bien, pero recordemos que también debemos de poder enfocarnos en otra cosa, de que es en lo espiritual también. No podemos ser mamás que estemos llenas del Señor si
o sea, no vamos a ser completas. Creo que debemos de entender que es como un rompecabezas. Ese rótulo no puede estar completo si le quitáramos una A. De igual forma, como mujeres, no vamos a estar completas si nosotros si en nuestras vidas no está el Espíritu Santo, si no estamos nosotros siendo guiadas por Él, porque si no quiere decir que somos mujeres que nos creemos autosuficientes. Yo no estoy seguro si es Piper o es MacArthur el que dice que un hombre o una mujer pueden ser exitosos en todas las áreas de su vida, pero si sus hijos no van al reino de Dios, son el desastre más grande como papás que puede existir en el planeta. Que confirma lo que recién usted dijo. Mamá, ¿vos estás de acuerdo con esto? Que una mujer es un desastre si no es ella el pilar espiritual. La verdad es que sí. Note que Joanita dijo intermediaria. Yo creo que puedo interpretar eso diciendo el pilar espiritual, ahí en donde Fabricio choca cada vez que quiere salirse de sus casillas, ahí donde los hijos son frenados, ahí donde el hogar se vuelve a Dios. Creo que eso estaba diciendo, ¿verdad, Joanita? Y eso no se hace a través de la arrogancia, no se consigue a través del altivez, obviamente solo con la ayuda del Espíritu Santo. Vos a los 80 años y habiendo visto tanto, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, absolutamente sí. No hay manera que una mujer quiera guiar su vida si no es espiritualmente. No se puede porque uno por su propia cuenta. Pegate el micrófono a los labios. Por nuestra propia cuenta no podemos hacerlo. ¿Y por qué hay tanta mujer que insiste ser feliz sin ser el pilar espiritual? Ay, es triste decirlo, pero hasta cierto punto es ignorancia porque no se sabe las consecuencias. Mamá, pero ignorancia en aquellas personas que nunca escucharon del Evangelio. Pero yo he visto en nuestro entorno mujeres que para ellas no es prioridad ser el pilar espiritual. Vienen a la iglesia como, es domingo, quizá voy, pero no como ese fundamento espiritual. Me refiero a la ignorancia, me refiero a ignorar las consecuencias que se van a traer por no buscar y no cobijarse bajo el abrigo del Altísimo, que es el único que da paz y que hay armonía en los hogares. No hay otra forma. Entonces estás diciendo, y ahora con propiedad, debido a tu edad y a tantos casos que has visto, que todas esas mujeres que hoy por hoy su prioridad no es ser el pilar espiritual, lo van a pagar caro. Duele decirlo, pero es la gran verdad. Bueno. Las consecuencias de que los hijos se aparten de Dios, eso trae duras consecuencias y uno lo paga con lágrimas de sangre. Se lo digo con propiedad. Sí, adelante, Joanita. Perdón, hermana Belita. Hermanos y hermanas, aún que nosotros estemos en el camino del Señor, aún que nosotros estemos luchando por tener una comunión con el Señor bastante grande, sé que no es fácil, pero aún así nosotros estamos viendo desastres en nuestro hogar, pero es porque nosotros sabemos de que nuestra lucha es espiritual. Entonces aún nosotros no estamos viendo al enemigo, pero sí sabemos de que lo tenemos cerca. Entonces, como mamás, si nosotros no buscamos del Señor, imagínense, ¿verdad? Si lo vemos en hogares que sí están pues metidos en la iglesia, sirviendo y todo, aún así pasan situaciones duras. Qué bueno que lo dice, porque lo tengo que decir por mí mismo. Para mí es tan fácil hacer y decir tonterías y de la noche a la mañana arruinar mi vida, que si no es con la ayuda del Señor, y si no tengo por pareja a un pilar espiritual, wow. Bueno, tercera cosa. Mamá, empecemos con vos ahora. Aquí hay varias mujeres que están sufriendo infidelidad. Que cómo sé, ya ve,
puedo leer los rostros. Así es que, ¿qué les dirías? Bueno, en primer lugar, Acércate al micrófono. la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Espérate, perdón. Pastor, y en serio, ¿por qué cree que estamos sufriendo infidelidades? Ok, mire, vos corregime y usted, Joanita. Tienen ratos, semanas, 2, 3, de que su esposo no les busca sexualmente. Tienen ratos de que su esposo no le dice ni qué bonita estás ni qué fea estás. Tienen ratos de que su esposo solo es llamadas raras. Tienen ratos de que su esposo no se congrega. Tienen ratos de que su esposo está administrando el dinero quién sabe cómo. Les pregunto, ¿soy un exagerado yo, un alcanzativo, o hay un grave riesgo de infidelidad ahí? Por supuesto que es cierto. ¿Usted qué piensa, Joanita? Quizás sí. Vaya. Así soy mago. Ok, ahora el consejo. Bueno, Vos primero, mamá. como dije, buscando al Señor, no hay otra fórmula. Micrófono. Cuando nosotros, vuelvo a repetir lo anterior, que nosotros por nuestra propia cuenta queremos arreglar la situación de la infidelidad, es mentira, se sale de nuestras manos, porque los hombres siempre tratan de llevar la contraria y si uno reclama, hacen peor las cosas. Entonces, buscando la dirección de Dios es siendo sabias como su palabra lo indica y buscando del Señor cada día. ¿Pero cómo pues? Orando, leyendo su palabra, porque Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Inclusive cuando estamos orando, el Señor nos habla. En su palabra, el Señor nos habla. Mamá, ¿y hay sanidad para una mujer que ha sufrido de Por espíritu? supuesto que sí, sí la hay. Yo lo puedo decir con toda propiedad, porque Dios sanó mi corazón definitivamente y eso es pasado, se olvidó. No solo lo perdoné, sino que se olvidó. Totalmente. Si alguna vez lo recuerdo, pero por diversión ya. ¿Diversión tuya o de mi mamá? Me divierto al recordar las cosas que pasaron. Cuando mi esposo cuenta cuántas amantes tuvo, me da risa. Yo sé que ahora nosotros estamos sonriendo porque ustedes tienen 80 años y hemos visto vuestro cambio, pero pueden estar seguros que cuando eso sucedió, mi mamá tenía 40, el dolor y las heridas eran terribles. Pero bueno, Joanita, ¿qué les diría? Bueno, de que si nosotros estamos en estos momentos pasando una infidelidad, quizás nosotros debemos entender de que eso no está en nuestro control y de que aún en medio de, y qué bueno pues si la mujer que está pasando eso, pues no, qué bueno, pues porque obviamente no le deseo eso a ninguna mujer porque yo también sufrí eso en mi momento, pero no podemos decirlo a las mujeres de que no están teniendo al mejor aliado que es nuestro Señor Jesús, porque cuando nosotros estamos ya en el camino del Señor y estamos sufriendo eso y el esposo está aquí, imaginas, entonces creo que aún así es más es difícil, pero no es imposible poder solventar un hogar que está sufriendo una infidelidad. ¿Lo va a hacer usted, hermana? No lo va a hacer usted. Sí lo va a hacer nuestro Señor Jesús, porque no podemos tomar decisiones arrebatadas y decisiones precisas, porque usted ya no soporta eso. Y yo solo le digo, yo sé de que es duro, si en estos momentos está en eso, pero ánimos y no deje destruir su hogar y que usted luche en oración para que pueda tener paz
y cuando su esposo llegue, aún sabiendo que su esposo está con alguien, no pelee con él, sino que sea todo lo contrario. No entendí. No, sí entendí, me quiero hacer el tonto entonces. O sea que el infiel no hay que pelear con él. Eso dijo. Sí. La van a amar aquí algunos. Mamá, ¿vos estás de acuerdo con Anita? No hay que pelear con él. Si aunque peleemos de nada nos sirve, si no es el Señor el que hace la obra, es por gusto, aunque peleemos y gritemos y lloremos, es por gusto, porque solo el Espíritu de Dios puede cambiar el corazón del cónyuge, Ya. no hay otra fórmula. Entonces hay que seguir el rol de esposa, cumplir su compromiso de esposa, dándole el buen ejemplo a sus hijos, porque yo siempre pensé que el ejemplo para mis hijos era mejor que el consejo, porque las palabras se las lleva el viento, pero la vivencia, eso vive. Entonces, siempre hay que pensar que si nosotros destruimos el hogar, los que van a sufrir las consecuencias son nuestros hijos, y ver a nuestros hijos perdidos, esa es la desgracia más grande de una mujer. Bien, perdón mamá, ya ven a quién salgo. Joanita, implícitamente lo dijo, pero creo que debemos escucharlo de forma literal. ¿Hay sanidad para una mujer que ha sufrido infidelidad? Sí hay sanidad, pastor. Sí hay sanidad porque nosotros sabemos de que como mujeres somos dañadas, pero aún así nosotros debemos de saber perdonar. Esa es una palabra bastante clave, que nosotros debemos de perdonar. Y si nosotros estamos ya dispuestos a que si no quiere estar el perdón en nuestras vidas, recordemos que nosotros a diario somos perdonados por nuestro Señor Jesús. Sí, usted podría decir a usted por qué no está pasando ahorita esta situación, lo dice. Yo pasé por esa situación. Entonces, he tenido, he visto situaciones, entonces yo digo, sí se puede sanar espiritualmente, pero bueno, la mamá Melita lo dijo. Nosotros debemos de buscar al Señor por medio de su palabra, orar y ojo, que es bien importante no buscar un consejo en donde no sabemos que nos lo pueden, que va a ser lo contrario de lo que debemos nosotros de Malos escuchar. consejeros. Así es. Ya encendieron el semáforo. Sí, Las demás preguntas van a tener que ser escuetas sus respuestas, porque tengo que hacérselas. Y me imagino que todos están de acuerdo en que nos pasemos unos minutos, ¿verdad? ¿Sí, amén? Ok. ¿No han dicho que sí nadie? ¿Sí, amén o no amén? Vaya. Quizás ustedes como mujeres ahora del Señor se van a sorprender de lo que voy a decirles, pero es así. El nivel de infidelidad hoy por hoy de las mujeres es muy cercano al nivel de infidelidad de los hombres. Hay muchas mujeres siendo infieles. A ellas, ¿qué les dirían? Mamá. Mujeres infieles. Ay, eso es más triste que lo que dije antes, porque al final la infidelidad del esposo, puedo decir lo que la figura principal en el hogar es la madre, y una madre que sea infiel acabó con sus hijos, la vida de sus hijos. Y yo siempre voy a enfocar eso, de que la vida de mis hijos para mí es lo máximo. Y si yo doy un paso mal, mis hijos van a acabar con su vida. Entonces la mamá debe ser el buen ejemplo espiritual y arrepentirse si lo está haciendo y buscar al Señor verdaderamente, buscar el perdón y reivindicarse con el Señor, porque eso es más grave de lo que pude haber dicho antes. Joanita. Bueno, como mujer, si está pasando esta situación, pues en su hogar está siendo también, usted está siendo alcanzada también por Satanás.
Si usted cree que lo está haciendo quizás lo está haciendo por despecho, o quizás lo está haciendo por venganza, o simplemente porque quizás Cristo no vive en usted. Si nosotros estamos con eso, y créanme, hermanas, de que si está una mujer o un hombre en esta situación, es porque realmente estamos bastante alejados de poder honrar al Señor. Y eso no, obviamente si usted ya está, ya flechado por el Señor, usted no va a tener paz, pero nunca va a tener paz. Y por más que usted pueda hacer lo que sea, si es una relación por infidelidad, eso va a ser un desastre siempre en su vida. Bien. ¿Qué le dicen a aquellas mujeres que en lugar de apoyar a su esposo en venir a la iglesia, lo estorban? En lugar de, ya puedo imaginar, Joanita, ayer era sábado, es tiempo de familia ustedes el sábado, ¿verdad? Es el día que pasan juntos. Sí. Fabricio no estuvo todo el día. Se fue a las 6:30, me imagino, por lo que acaba de decir aquí, y regresó a los casi 7:30, 8 de la noche. Sí. Y supongo cansado, no creo que haya llegado a querer platicar. Llegó cansadísimo. Se bañó, comió y se durmió. Sí. Toda mujer reclama, pues, que su esposo esté a la par, y más en el día de familia. Entonces, ¿no sería extraño que usted como esposa, en lugar de aplaudirle, le saque en cara, mira, y que te pagaron? O que te tenés, pues. Bueno. Mira, si la iglesia iba a estar, hoy vámonos para la playa, hoy vámonos para acá, para allá. ¿Qué es eso de tanto fanatismo? A esa mujer, ¿qué le diría? Bueno, de que no nos opongamos al llamado que nuestro esposo tiene, de que nosotros debemos de ser, pues yo había dicho intermediarias, pero el pastor me aclaró ya mejor la palabra, como el pilar. Entonces nosotros debemos de ser ese apoyo para nuestro esposo. Este lugar sin las columnas se cae. Entonces, de igual forma a nuestro esposo, si nosotros no le apoyamos en oración, bueno, en mi caso, cuando Fabricio ya iba, mi apoyo era la oración, porque yo no sabía si mi esposo iba a regresar. Recordemos de que las misiones, hermanos, son en lugares bastante riesgosos, y no es porque le quiera meter miedo, es porque allí de verdad está la falta del Señor. Acá también la tenemos, pero en estos lugares es más complicado. Entonces es donde nosotros, nuestro esposo viene, nos va a dar el beso de despedida y nosotros no, a lo contrario. Imagínense si la voluntad del Señor fue de que nuestro esposo o nuestra esposa, el esposo fuese a servir y ya no va a regresar, porque no conocemos los destinos del Señor en nuestras vidas. Entonces no podemos nosotros oponernos, debemos de apoyarles en el llamado que el Señor tiene para la vida de nuestro esposo, y recordemos que como esposa somos una sola carne. Entonces nosotros ahora debemos de entender que también igual nosotros tenemos ese llamado, y cuando sea el momento de que podamos apoyarlos, pues no se quede en su casa, sino que apóyalo y vaya con él. Mamá, una mujer que no apoya espiritualmente a su esposo está sembrando tempestades. Mujeres benditas, 3 veces benditas, que apoyan a sus esposos, están sembrando en el reino de los cielos. De las que los apoyan espiritualmente. Los que apoyan a sus esposos en el trabajo de la obra. Para. Entonces, si estás diciendo 3 veces bendita a las que se apoyan, está bien que yo diga 3 veces desgraciadas si no lo hace. La verdad duele, pero no, es la verdad. No estoy diciendo que son unas desgraciadas. Porque es que si no apoyan a su esposo, están siendo piedra de tropiezo. Y eso es grave. Están invocando la desgracia. Entonces, los esposos de igual manera, benditos,
Si tienen una mujer sirviendo al Señor, no se opongan, apóyenla y cuídenla y respétenla aún, porque las mujeres somos vasos escogidos de nuestro Dios, somos perlas preciosas. Entonces tengan cuidado, hombres, con sus mujeres que están sirviendo al Señor, apóyenles y ayuden, porque las mujeres que no tuvimos ese apoyo sufrimos terriblemente, y hay algunas, muchas acá, que no tienen esa bendición de que su esposo las apoye o viceversa. Entonces allí es un yugo desigual y es una lucha terrible, y que solo eso se puede lograr mantener con el poder del Espíritu de Dios. Pero mi consejo es: apóyense mutuamente y sirviendo como pareja para dar el buen ejemplo a sus hijos. Imagínense las preguntas que se quedaron aquí en el tintero. ¿Es importante la apariencia física en la mujer? ¿Qué les van a decir? Ya no tenemos tiempo. ¿Qué le van a decir ustedes a las mamás? La otra era: ¿está bien que la esposa les revise el celular a su marido? No, Nunca imaginé que esto alterara. no. La otra es: ¿qué hacer con las malas influencias? Como usted dijo, cuando le dan un mal consejo, la mamá, la tía, la abuela o los amigos, que en lugar de motivarle a la mujer a buscar del Señor, la alejan. Pero ya no tenemos tiempo. Si quieren, quédense al otro culto. En el otro culto, otro día de la madre. En el otro culto vamos a hacer más escuetos para ver si logramos conseguir más respuestas. Pero queremos responder esta. ¿Qué les van a decir muy rápidamente a las mamás que tienen hijos ingratos, que hoy están sufriendo porque ni siquiera el Día de las Mamás reciben un saludo, un abrazo, un regalo? Y no es el punto si fueron buenas mamás o no. Yo creo que en realidad el simple hecho de habernos traído al mundo ya merecen nuestro cariño. Ya no se diga que nos hayan amamantado, cuidado, suficientes razones. Aún quiero decir que hay mamás aquí que el único saludo que van a recibir es el que están oyendo aquí. Así es que a esas mamás, ¿qué les van a decir? Muy rápidamente. Que se mantengan confiando en el Señor, porque Él en esta mañana les está diciendo que les ama, que no están solas, y que el Señor basta con su amor, porque ese es el amor más grande. Y cuando una persona se acerca a ustedes, ese es Dios quien está enviando a esa persona. Ahorita mismo Dios mandó a alguien para que les dijera que Dios les ama, y nosotros les amamos también, porque nosotros nos ha llamado el Señor a amarnos unos con los otros. Entonces no estén tristes, sino que gócense en el Señor, porque tienen un amor más grande y el amor verdadero. Así es que gócense. Joanita. De que a pesar de que no estamos recibiendo lo que nosotros quizás en su momento hemos dado a nuestros hijos, recordemos de que el amor de Dios es más grande que lo que sea. Dice la palabra de Dios que aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová nos va a recoger. Y así siéntase usted, mamá, abrazada por el Señor, siéntase gozosa en el Señor, que aun si su hijo está alejado del Señor, que sea pues porque es una decisión muy personal, pero usted no deje primero de orar por él y ser agradecida porque el Señor le ama. Cierro recordando hace 40 años, cuando mi mamá sufría los momentos más difíciles de su matrimonio y que empezó a refugiarse en el Señor. Y cuando regresaba yo preguntaba: ¿por qué venís tan feliz? Si yo sabía que se había ido atormentada. Y siempre decía: porque estuve con el Señor. Yo de mi parte decía: viviría en la iglesia mejor.
porque ahí encontraba paz, la paz de Dios. Luego descubrió cómo llevar esa paz a su casa, pero eso solo se puede con el Espíritu Santo. Y hay todavía algunos que no quieren pedir la ayuda del Señor, que son soberbios o soberbias. Y no se trata de religión, es asunto de un corazón para Dios, por lo que les invitamos hoy. El mejor regalo del Día de la Madre es animarles a rendir su corazón a Jesucristo.